Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo UPAEP. Muy bienvenidos a todos. Les damos las gracias por estar con nosotros, tanto aquí como a distancia. Como ya se está volviendo más y más un hábito aquí en Ideas, tenemos más gente conectadas en toda la República que llegan a poder estar aquí con nosotros presencialmente. Y pues hoy tenemos a uno de los nuestros, estudiante en el doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología, maestro en Administración Estratégica y licenciado en Administración de Empresas, con amplia trayectoria académica y experiencia en actividades de investigación, desarrollo e innovación, procesos de enseñanza y consultoría, y ponente en diversos eventos nacionales e internacionales, a nuestro propio maestro Jacir Elías Lastres Sierra. Muchas Maestro, gracias. Bienvenido, y pues estamos interesados en aprender de este tema acerca de los enfoques estratégicos para las organizaciones. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, no queda más nada que decir que vamos a iniciar con el tema. Primero que nada, pues agradeciéndoles a los presentes en presencial y videoconferencia. Y pues en el día de hoy yo les quiero hablar de un tema que para mí me parece muy interesante, que he tenido la oportunidad de estar estudiando ya desde hace un poco más de un año, a través de lecturas, investigando un poco sobre el término, y pues tiene básicamente que ver con mi tema de tesis doctoral. Se llama capacidades ambidiestras, y yo decidí que pues la conferencia se iba a llamar un enfoque estratégico para las organizaciones del siglo XXI, porque pues veo que a través de todo esto que he estado leyendo e investigando de este tema, me di cuenta que muchas organizaciones como Amazon, como Google, pues se están enfocando realmente hacia las capacidades ambidiestras o ser organizaciones ambidiestras, aunque quizás pues todavía no lo sepan enteramente lo que es. Quiero iniciar con una analogía. No sé si ustedes han escuchado alguna vez al dios romano Jano, que por eso también se llama Janualis, algo así en latín. Tiene que ver también con el nombre en inglés del mes de enero. Entonces Jano se caracterizaba porque era un dios que tenía dos caras, o en sus dos caras tenía dos pares de ojos. Con estos dos pares de ojos podía Jano pues ver a lo que era el futuro, pero también a lo que era el pasado. Esa era la característica que tenía pues este dios romano. Y me gustaría que se quedaran con esa analogía, porque nos va a ayudar a entender un poco más el tema de las organizaciones ambidiestras y qué es lo que, como directivos, como futuros gerentes, qué es lo que se requiere de ellos, es que sean como Jano, que puedan mirar al futuro, pero que también puedan mirar al pasado. Y cuando decimos mirar al pasado es que puedan mirar también pues a esas unidades de negocio que la organización pues ha establecido pues desde sus inicios. Entonces, sin más preámbulo, pues yo quiero empezar también con esta contextualización en la que debemos partir de que las organizaciones hoy en día pues se hacen expertas en refinar su oferta actual. Es decir, hay muchas empresas, organizaciones que durante toda su trayectoria empresarial ellas están pues refinando esa oferta actual, lo que están ofreciendo al cliente. Sin embargo, cuando en esa refinación de la oferta actual estas organizaciones logran ser pioneras en ese producto, en ese servicio que están tratando de ofrecer y que es radicalmente nuevo, fallan. Y hay muchos ejemplos. Yo quise traer el ejemplo de BlackBerry porque me tocó. Yo sé que algunos de ustedes también usaron BlackBerry como yo también estuve en BlackBerry, pues hoy realmente BlackBerry no existe ya como lo conocíamos hace algunos años, y bueno, tuvo su ventaja competitiva, se hizo experta en refinar esa oferta, pero pues no supo mantenerla y ahí falló. Pues el caso de Nokia pues todavía sigue en el mercado, pero pues no sigue como la conocíamos antes, ¿no? Como la pionero o la líder en la parte de teléfonos celulares. Por otra parte también tenemos
de que hay una divergencia dentro de las organizaciones, y esa divergencia consiste en lo siguiente: en alcanzar innovaciones vanguardistas al tiempo de que la empresa también pueda mejorar el negocio. Eso se ha convertido hoy en día, durante toda esta revisión de literatura que hemos realizado, la batalla de la administración. Es decir, la gestión, la administración está buscando poder encontrar ese balance entre cómo nosotros vamos creando nuevas innovaciones, pero cómo hacemos al mismo tiempo para mejorar el estado o el negocio actual, o lo que estamos ofreciendo actualmente. En ese sentido, entonces, realmente el desafío más grande que tenemos nosotros como administradores, como gerentes y las empresas, es poder encontrar ese balance que está entre la capacidad que tiene la empresa de poder explorar nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades para generar ganancias, nuevas oportunidades para generar segmentos de mercado, pero al mismo tiempo explotar las capacidades actuales. Y realmente de eso se trata las capacidades ambidiestras o las organizaciones ambidiestras. Me gustaría, bueno, no se alcanza a ver muy bien ahí el gráfico, pero cuando estuve haciendo la revisión de literatura respecto a las organizaciones ambidiestras, fue muy interesante porque pude dar con el autor seminal de este término. Se empieza a hablar desde 1976 con Duncan de organizaciones ambidiestras. Sin embargo, es hasta 1991, con el trabajo que realiza March, que este término pues ya empieza a tomar auge pues en el campo de la investigación científica, y como se pueden dar cuenta, pues ahí vemos, vemos de primero a Duncan. Y Duncan, cuando empieza a hablar de las organizaciones ambidiestras, lo hace desde el punto de vista de la estructura organizacional en pro a la innovación. Luego March lo retoma y comienza a hablar de organizaciones ambidiestras, pero desde el punto de vista de la gestión del conocimiento. Cómo a través de la gestión del conocimiento la empresa puede alcanzar estas dos capacidades, que es lo que llega a una organización a ser ambidiestra. A través de esa línea de tiempo también se puede determinar cuáles fueron los autores que siguió March para poder posicionarse a través de ese tema. Y también encontramos de que hay autores muy importantes, entre esos Tushman, que lo vamos a estar viendo en el transcurso de la presentación, en el cual nos enseña un poco sobre lo que es la parte de ambidiestreza. Para mí es muy importante poder tener esto en mente. ¿Por qué? Porque es un tema que realmente no supera los 45 años y eso pues es relativamente nuevo, no está muy explotado. Si se dan cuenta, la red de autores, alrededor de más de 1000 metadatos obtenidos de Web of Science, pues nos dice de que realmente pues debería ser una red un poco más extensa, pero también revisando la literatura, pues nos damos cuenta que una de las problemáticas que tiene este tema es que pues no se ha enfocado muy bien las investigaciones en poder entender cómo una empresa se puede volver ambidiestra. Bueno, me gustaría también ofrecer una serie de definiciones para que podamos entender qué es lo que hace a una empresa que sea ambidiestra. De acuerdo con eso, la primera definición dice que ese concepto es utilizado como una metáfora. Bueno, cuando yo muchas veces le digo a la gente, no, estoy hablando sobre organizaciones o capacidades ambidiestras, lo primero que me dicen es que no, pues ambidiestro es que puedo utilizar la mano derecha y la mano izquierda al mismo tiempo. Y dije, sí, pero ¿cómo podemos hacer esa analogía dentro de la organización? Entonces, estos autores nos dicen de que, bueno, esa analogía, esa metáfora de ser ambidiestra es para poder caracterizar o categorizar a la empresa en esas capacidades que tiene de tener un aprendizaje tanto de explotación como de exploración, pero al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, que la empresa explote y explore al mismo tiempo, no que sean actividades aisladas o que se haga una primero y otra después, no, que sea al mismo tiempo, que eso también desencadena un problema dentro de la organización. Tushman y O'Reilly
pues realmente nos dicen algo un poco más sencillo. Nos dicen que una organización ambidiestra son aquellas que tienen las habilidades para explotar así como para explorar. ¿De acuerdo? Y esta siguiente definición de March de 1991 nos dice que se refiere a las actividades orientadas a la búsqueda, toma de riesgo y experimentación, es decir, haciendo referencia a todo lo que tiene que ver con la parte de exploración, mientras que las actividades que van enfocadas a la eficiencia hace parte a lo que tiene que ver con la explotación. Por eso es que no hay que perder de vista cuando hablamos de organizaciones ambidiestras, que cuando hablamos de explotación estamos hablando de explotar el negocio actual, y cuando hablamos de exploración es la búsqueda de nuevas unidades de negocio, de nuevas opciones de negocio para la empresa, pero que eso se haga al mismo tiempo. Y bueno, yo me he dado la tarea un poco osada, como que de poder, de todo lo que se ha leído e investigado sobre este tema, como poder definir, tomando un poco a los autores, definir a las organizaciones ambidiestras como aquellas que tienen la capacidad de explotar su negocio actual, mientras que al mismo tiempo exploran nuevas opciones de negocio. Digo, esa puede ser una definición en la cual nos podemos llevar todo de lo que es las organizaciones ambidiestras. Considero que es un poco sencilla, porque pues sí, los autores comienzan a meter muchas variables y a veces el término se vuelve un poco pues ambiguo y difícil de entender. Por otra parte, cuando hablamos de organizaciones ambidiestras, también tenemos que tener en cuenta que existe un alcance y también existen unas capacidades. Bueno, esas capacidades ya las hemos hablado, que es explotar y explorar. Ahora, O'Reilly y Tushman nos dicen que una organización ambidiestra, esas dos capacidades las podemos ver como dos unidades de negocios diferentes, o dos áreas de la empresa totalmente diferentes. La primera área o primera unidad de negocio se enfoca en que la organización busque o cree esas habilidades para explotar y generar ganancias, es decir, que se enfoca en el negocio actual, mientras que la otra unidad de negocio es aquella que está orientada a crear nuevas oportunidades de negocio o nuevas oportunidades de crecimiento. Ahora, a mí me gustaría que ese alcance y esas capacidades que tiene la organización desde el punto de vista de los negocios actuales, que es la explotación, y de los negocios emergentes, que viene siendo la exploración, vamos a establecer algunas características que hay entre eso. No quiere decir de que la empresa vaya a pasar de un estado actual a un estado futuro, no. Lo que trata de decir las organizaciones ambidiestras es que al mismo tiempo que la empresa tiene sus negocios actuales, pues también vaya creando nuevos negocios emergentes. ¿Cómo una empresa también sabe de que está creando negocios emergentes? Bueno, la empresa tiene un core business ya establecido, ya tiene una estructura organizacional establecida, una cultura totalmente establecida, unas tecnologías ya establecidas para poder llevar a cabo su actual negocio. Pero cuando hablamos de una organización ambidiestra que crea un nuevo negocio, un negocio emergente, quiere decir de que toda esa estructura de ese nuevo negocio emergente no está para nada relacionada con el negocio actual de la organización. Por eso vemos casos como Amazon, que si bien está en la industria de retail, también está incursionando en la industria, por ejemplo, del aeroespacial, con sus experimentos que está haciendo para hacer viajes turísticos a la Luna. Entonces, ahí podemos ver un ejemplo de cómo funcionan estas organizaciones ambidiestras. Los negocios que las empresas crean no tienen relación alguna con el negocio actual. En ese sentido, entonces, vamos a hablar del intento estratégico para cada una de ellas. Desde el punto de vista del intento estratégico, cuando estamos hablando de la capacidad de explotar, de explotación, tenemos de que, como es el negocio actual, entonces está enfocado en generar ganancias y disminuir los costos. Por eso estamos diciendo de que la explotación tiene mucho que ver con la eficiencia. Estamos hablando de mejorar ese estado actual del negocio. Y cuando hablamos de los negocios emergentes, entonces estamos diciendo de que el intento estratégico que busca la empresa es poder generar un crecimiento a través de la innovación, o también generar nuevas innovaciones que pues se busca que sean disruptivas para que puedan romper incluso con el mismo modelo de negocio que tiene pues la empresa.
Las tareas críticas. Por un lado tenemos entonces que para la explotación las tareas críticas se enfocan, entre otras muchas, en las operaciones, la eficiencia y la innovación incremental. Es decir, vamos creando nuevas mejoras para poder mejorar los productos y los servicios actuales que tenemos con la búsqueda de poder hacer que, bueno, poder mantener a nuestros clientes satisfechos. Y a través de la exploración, pues, en las tareas críticas pues, se buscan en la fiabilidad, nuevos productos e innovaciones vanguardistas que tienen que ver con esas innovaciones disruptivas. Las competencias que tienen las unidades de explotación pues son más que todo operacionales, porque pues son del día a día, es de la eficiencia. Y acá, cuando hablamos de negocios emergentes, esa unidad o esa área de la empresa que se está dedicando a buscar nuevas opciones de crecimiento, pues se habla de un emprendimiento. Incluso en la literatura hay una parte que hablan de un intraemprendimiento, es decir, que la empresa comienza a emprender por sí misma de manera interna para que pueda crear esos nuevos productos y servicios, pero en organizaciones ambidiestras es crear nuevas unidades de negocios totalmente diferentes al core business. La estructura en la explotación vemos que es una estructura formal mecánica, pues ya está establecida. Ya con el core business pues se establece toda esa parte de la estructura, mientras que cuando hablamos de la exploración, este paradigma pues nos dice que debe ser adaptable y que debe ser suelta, es decir, que tenga esa facilidad, esa flexibilidad de poder adaptarse a esa nueva oportunidad de negocio. Los incentivos y controles en la explotación, pues incentivos y controles se dan entre muchos otros parámetros que puede tener la organización, se dan en marco de la rentabilidad y la productividad, mientras que acá en la exploración, en las metas y crecimiento. Y claro, aquí hay un papel muy importante y es que cuando la empresa decide crear una nueva unidad de negocio, sabe que igual que en cualquier emprendimiento normal, la utilidad o el beneficio económico que va a recibir de esa nueva unidad de negocio no lo va a ver, sino hasta 1 o 2 tantos años necesite para poder recuperar la inversión que la empresa pues ha hecho en esa unidad de negocio. La cultura en la explotación, pues vemos que es una cultura que está enfocada a la eficiencia, a tomar riesgos bajos, a la calidad y a los consumidores. Recordemos que esto es core business. Y acá en la exploración, como es algo más de emprendimiento, pues siempre se incentiva la toma de riesgo, a actuar con rapidez, a esa experimentación que la empresa va creando para poder pues sacar una idea, intentar, es como un proceso iterativo, ¿no? De varios intentos. Y el liderazgo juega un papel muy importante porque hay diferentes maneras de alcanzar la ambidestreza en una empresa. Pero el liderazgo en este sentido, en las unidades que están enfocadas a la explotación del core business, entonces tenemos que es un liderazgo como casi todos los conocemos o casi se da en las empresas. Un liderazgo autoritario de arriba hacia abajo. Mientras que acá hablamos en la exploración de un liderazgo un poco más visionario y comprometido pues con la causa de poder crear pues estas capacidades dentro de las empresas. Bueno, como les dije hace un momento, existen diferentes tipos o formas de poder alcanzar la ambidestreza en una organización. Entonces, ¿cuál es el problema que encontramos dentro, no solamente en la literatura, sino también en algunos investigadores con evidencia empírica? El problema que se ha encontrado con este tema es cómo encontrar ese balance. O sea, cómo yo hago para encontrar el balance entre explotar mi core business actual y buscar nuevas opciones de negocio, es decir, cómo yo hago para gestionar mis recursos, para decirle, bueno, aquí tienes tanto dinero para el core business, aquí tienes otro dinero para que sigas buscando nuevas opciones de negocio o tu tiempo, todo ese tipo de recursos, cómo la empresa hace para poder buscar ese balance, porque realmente no es fácil. Entonces, hay 3 maneras en las cuales teóricamente y según la literatura se pueden alcanzar esa ambidestreza. La primera es la ambidestreza secuencial, la segunda es la ambidestreza estructural o particional y como tercera opción para alcanzar esa ambidestreza tenemos
a la ambidestreza contextual. Ok, en cuanto a la ambidestreza secuencial, una empresa que esté interesada en ser una organización ambidiestra, entonces lo que debe hacer es realizar esos cambios que la empresa necesita, pero de manera secuencial, para que temporalmente se vaya descentralizando esas dos funciones de explotar y explorar en la organización. Esto pues tiene mucho sentido en la medida de que primero, la empresa quizás no cuente con los recursos suficientes para poder hacer dos estructuras diferentes, una encargada de explotar y una encargada de explorar. Pero si van caminando haciendo esos pequeños cambios, va creando esa cultura de innovación, va creando esa cultura de gestión del cambio, de gestión de la innovación, y así se va introduciendo esa filosofía de ambidestreza, pues en toda la parte cultural y la estructura organizacional de la empresa. Otra de las formas de poder alcanzar la ambidestreza es la ambidestreza estructural o particional. Pues esta realmente, como dice particional, es realmente crear dos estructuras diferentes dentro de la empresa. Es decir, una estructura organizacional que se encargue solamente de poder gestionar el core business, mientras que otra que se encargue solamente de buscar nuevas soluciones de negocio. Es decir, que bueno, no sé qué tan descabellado sería decirlo, pero a lo mejor me atrevo a decir que Google o Amazon pues deben tener un tipo de área dentro de su organización que se dedique solamente a la producción o la búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento. No en vano, pues los empleados que trabajan en Google dedican un día a la semana en trabajar en sus propios proyectos para poder buscar a través de ese trabajo autónomo nuevas oportunidades de crecimiento. Y ese es el ejemplo de la estructura organizacional dual. Y finalmente tenemos otra forma de alcanzar la ambidestreza contextual, la ambidestreza a través de la contextual. Es decir, esta ya tiene mucho que ver con la habilidad conductual que tienen los empleados, y aquí influye mucho el liderazgo. Incluso no es tema de la conferencia, pero hay algo que se llama liderazgo ambidiestro y está muy relacionado con esta parte de ambidestreza contextual. ¿Por qué? Porque ahí es donde el líder va creando dentro de los empleados ese concepto, esas ganas de los empleados de autojuzgarse en cómo deben ellos distribuir su tiempo, ¿no? Es como lo que está haciendo Google, porque Google les dice a los empleados, bueno, el 80-20, no, 80 me lo trabajas, el 20 tú te lo trabajas en un proyecto, y ya el mismo empleado decide en qué momento de la semana, del día, pues invertir el tiempo que tiene disponible para la actividad de crear su proyecto y las otras actividades relacionadas a la empresa. Lo mismo pasa acá. Es decir, el empleado busca la manera de autojuzgarse, cómo divide el tiempo entre una actividad y la otra. Y en esta parte también de la ambidestreza contextual, lo que se busca es que hay un alineamiento entre lo que es la explotación como una adaptabilidad de la exploración en el área de las organizaciones. Es decir, cada área, por ejemplo, marketing, recursos humanos, todas pues hacen parte de una misma estructura, pero dentro de ellas mismas pues tienen esa capacidad de buscar esa adaptabilidad entre lo que necesita marketing para explotar sus actividades actuales, pero para explorar nuevas soluciones que le busquen pues mejorar cada una de las desempeños futuros que tenga la organización. Bueno, hay un autor, creo que se llama Frederick, que él nos dice qué podemos hacer o qué pasos podemos seguir o qué debemos tener en cuenta nosotros para poder convertirnos en una organización ambidiestra. Así como Frederick, habrá muchísimos autores más que especifican qué pasos se pueden seguir para hacer esa transición, que realmente no es nada fácil. Como se dan cuenta, pues una empresa siempre va a encontrar la dificultad de poder encontrar ese balance entre
los recursos, cómo destino mis recursos entre una actividad y la otra. Incluso habrán empresas que les parece mucho más fácil invertir todos sus recursos en explotar el core business porque es lo que le está generando ganancia, pero sabe de que si invierte en explorar nuevas oportunidades de negocio es una visión pues a largo plazo. El primer paso que nos dice Frederick es cuestionar las creencias claves de la industria o negocio. Sucede que, bueno, primero debemos identificar y cuestionar los supuestos claves que cimientan la industria como modelo de negocio actual de la organización. Bueno, básicamente existen muchos modelos de negocio. Digamos, en las empresas tecnológicas ya tienen su modelo de negocio y ya saben cómo operan. Es decir, todas las empresas prácticamente, pues, operan con el mismo modelo de negocio, pero cada quien tiene su característica. Lo que dice Frederick es que cuestionemos eso. Vamos a cuestionar ese modelo de negocio, esas creencias que tiene la industria sobre cómo tratar al cliente, sobre cómo ofrecer un servicio, y por ahí podemos empezar con la disrupción. El segundo paso que nos dice Frederick es poder establecer una visión clara y la razón de crecimiento, es decir, pues la empresa puede tener diferentes caminos o diferentes visiones de cómo puede llegar a ese mismo crecimiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque pues es muy fácil leer libros, incluso paper que dice, pues la clave del éxito es esto, la clave de la eficiencia es esto, o tips para obtener ciertos tipos de clientes. Pero lo que nos está diciendo Frederick es que, bueno, pues sí, queremos tener un crecimiento, pero ¿cuántas posibilidades no hay? O cuántos caminos hay por recorrer dentro de ese, para poder llegar a ese crecimiento. Entonces la invitación es que organización ambidiestra, pues que se atreva a experimentar, por eso que hablamos también de una experimentación. Un tercer paso es la evaluación de la organización, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí nosotros podemos determinar si la empresa realmente cuenta con los recursos necesarios, llámese talento humano, llámese estructura, llámese cultura organizacional, lo que nosotros queramos evaluar dentro de la empresa, pero que sea necesario para que ella camine hacia la ambidiestreza. ¿Por qué? Porque realmente, y siendo honestos, estos enfoques pues requieren muchísimos recursos, ya sea financiero, ya sea talento humano, pues requiere recursos y requiere de que la empresa pues esté dispuesta a invertir en poder sacarle provecho o a desarrollar estas dos capacidades. Introducir una nueva forma de pensar sobre innovación. Freddy lo que nos dice con este paso es lo siguiente, es que se debe homologar dentro de la organización cómo todos piensan innovación, porque sucede que a lo mejor en el área de marketing asumen la innovación como un proceso totalmente diferente a como lo asumen en el área de producción. Entonces lo que busca con este paso Frederick es poder homologar esos términos que se van a ser usados y que van a ser comunes al momento de poder pues hacer esa transición de una organización tradicional a una organización ambidiestra. Y finalmente, con Frederick, pues nos dice de que asignar responsabilidades. Y aquí es donde juega un papel muy importante otra vez el liderazgo ambidiestro. Es decir, que los líderes tengan la oportunidad de poder asignarle a cada equipo de trabajo cuál es su papel y cuál es el rol que van a jugar dentro de ese cambio de la organización tradicional ambidiestreza. ¿Por qué? Porque es muy importante que los líderes puedan detectar cuáles son el talento humano, cuáles son esas áreas que pueden aportar a cada una de esas capacidades, tanto a explotar el core business como a buscar nuevas opciones de crecimiento. Y bueno, Freddy también dice algo que es muy importante y que me parece muy atinado para las personas que estamos estudiando planeación estratégica, y es que él nos dice que, bueno, si queremos alcanzar la parte de organizaciones ambidiestras, pues hay que darle un nuevo enfoque a la parte de planeación estratégica, porque dice que la planeación estratégica puede ser una de las herramientas que nos puede ayudar a poder alcanzar esa ambidiestreza. Entonces él señala de que esa planeación estratégica como un nuevo enfoque no debe ser de arriba hacia abajo. Es decir, que ya vamos a cambiar, y eso no es algo nuevo, ya se ha venido hablando desde hace muchos años, de que la planeación estratégica no debe ser de arriba hacia abajo. El segundo punto que nos plantea Frederick es que pues no se debe visualizar un horizonte de 10 a 5 años, ya también se está hablando un poco de 10 a 15 años, ya se está hablando un poco de eso también, de que ya como vemos que las tecnologías, la innovación y que los ciclos de los productos son más cortos, entonces también la planeación debe responder pues a esos nuevos paradigmas. También nos está diciendo
de que esa planeación debe ser asumida como un proceso dinámico, es decir, que no tenga un inicio, que no tenga un final. ¿Por qué? Porque una organización ambidiestra constantemente se anda renovando a sí misma, constantemente anda buscando nuevas soluciones de crecimientos y nuevas maneras de cómo hacer eficiente su core business. Y el último punto que nos dice Frederick es que debe ser un proceso iterativo, es decir, que se debe intentar una y otra vez. Comprendemos lo cansado que puede ser planear estratégicamente, es un proceso realmente que es largo, tedioso e influye en muchas otras variables, pero si se dan cuenta, cuando hablamos de organización ambidiestra, también estamos hablando de innovación, también estamos hablando de estrategia, también estamos hablando de competitividad. Es decir, este tema de organización ambidiestra logra abarcar otros temas que desde el punto de vista administrativo y económico, pues nos interesa a todos y pues también es algo que pues hemos venido estudiando en los diferentes programas de aquí en la universidad. Y bueno, ya para finalizar, ¿cuáles son los desafíos que plantea las organizaciones ambidiestras? Pues yo pude encontrar dos. El primero es, y lo estuve diciendo durante la charla, es encontrar el balance entre la contradicción de explotar y explorar. Se constituye un reto extremadamente difícil para la gerencia. Muchas de las empresas están enfocadas en crear beneficio económico y eso no está mal, pero si solamente tienen ese enfoque, pues la mejora solamente va a estar en el negocio actual. Sin embargo, poder buscar ese balance entre lo que yo estoy explotando actualmente y las soluciones de negocios que me van a generar un crecimiento futuro, pues esa es la dinámica de encontrar el balance. ¿Por qué pasa? Porque hoy en día la empresa que tiene un negocio sí está creando dinero, pero dentro de 10 años puede cambiar es cómo se estaba haciendo ese negocio. Incluso puede tener los mismos márgenes, no puede tener dentro de 10 años quizás el mismo negocio, pero ya no tiene el mismo margen de utilidad. Es decir, ya ahí está bajando pues su margen de utilidad o su beneficio económico. Por eso que a mí no se me hace extraño de que Amazon esté saliéndose del mercado retail, porque a lo mejor está previendo de que dentro de muchos años sí va a seguir el mismo mercado, pero ya no le va a generar las mismas ganancias, ¿no? Porque quizás habrán más competidores, por cualquier otra razón. Entonces, una organización ambidiestra realmente lo hace por eso también, porque sabe de que su modelo de negocio actual o su negocio actual en el futuro puede cambiar o no le va a generar las mismas utilidades. Y el otro desafío que se tiene también respecto al tema es que los estudios se deberían enfocar un poco más en cuál es el proceso que las empresas necesitan o que deben seguir para poder desarrollar esas capacidades dentro de la empresa. Entonces son dos cosas, el balance entre explotar y explorar, y cómo yo como empresa puedo desarrollar esas capacidades para poder ser una organización ambidiestra. Muchas gracias. Les recordamos que si tienen preguntas, comentarios, además con el micrófono, igual en línea, pueden mandar sus preguntas con su audio, video o las pueden escribir también para que se las pasemos aquí al ponente. Aprovecho que ya tengo el micrófono y mira, interesante el tema, porque muchos dirían que esto es algo que tienen que hacer las empresas de por sí, ¿no? De trabajar en su core business e innovar, pero la realidad histórica nos dice que la gran mayoría no logra hacerlo. En el 2011 se había hecho un censo de empresas en Estados Unidos y de más de 6 millones de empresas registradas, solo 500 y pico habían existido por más de 100 años. Entonces la longevidad del 99.99% de empresas en ese entonces de Estados Unidos era de menos de 100 años, que nos indica que no hay una cultura de en realidad pensar a largo plazo. La cultura empresarial especialmente tiende a pensar mucho en el mercado del próximo año, ¿no? Los offerings de lo que está pasando ahorita, cómo el S&P o el Nasdaq me va a ver pasado mañana, pero pocas se enfocan en la manera en la que está sugiriendo que debe ser en realidad un tema de
enfoque de largo plazo. Blockbuster se rió de Netflix cuando Netflix entró y quiso hacer un partnership con ellos al inicio de la vida de Netflix. Y ahora, no sé quién se está riendo un poco más, ¿no? Dado a que sí es un tema de supervivencia en un mercado tan dinámico, ¿cómo pueden, especialmente en países como México, donde hay tanto pequeño empresario, cómo pueden comenzar a incorporar estas maneras de pensar en el día a día? Porque todos los días todo te quiere consumir, el SAT, los cambios de gobierno, reinventar el país, sobrevivir, ¿no? Tener la seguridad, tener eso. Entonces parece que todo lo demás te consume y se vuelve casi un hábito vivir para mañana nada más. Hasta se podría justificar que es la única manera en la que podemos llevar a cabo un negocio. ¿Cómo sugerirías que alguien pudiera ver lo que estás diciendo acá y decir, pero sí voy a comenzar a incorporar esto, aunque sea mi negocito pequeño familiar, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, lo que dice tiene mucha razón y yo lo que pudiera sugerir es pudiendo hablar de innovación, empezándoles a los pequeños empresarios a capacitarlos y darles las herramientas de innovación que necesitan. Nosotros sabemos de que pues innovación no tiene que ser muchas cosas costosas o cosas que no existan. Desafortunadamente ellos no tienen ese conocimiento, entonces yo creía que si ellos se les da esa visión de que bueno, hay que innovar en sus procesos, de que hay que innovar en la atención del cliente, de que incluso esa innovación hay que pensar un poco más a mediano plazo, o sea, como algo, como que explicaba yo ambidiestresia secuencial, es decir, paso por paso, a lo mejor a ellos se les puede crear esa cultura, esa visión de que la innovación y que pensar a largo plazo pues también les va a traer beneficio. Sí, si en tu espacio de artesanos locales nadie está con su página de Facebook y nadie está en Instagram y nadie está en esto, son herramientas gratuitas que puedes incorporar de una manera, sí toma tiempo, sí toma esfuerzo, sí toma aprender, pero no necesariamente toma un recurso económico gigantesco, pero puedes comenzar entonces a incorporar este tipo de pensamiento en tu día a día. Así es. Muchas gracias. Pues felicidades, Jazir, muy interesante. Me dices que esta tesis está relacionada con tu tesis doctoral. Sí, ese es mi tema de tesis doctoral, sí. Bueno, esto es como a un agregado que puedes hacer a este tema, que es un tema muy actual. Tú dices, bueno, más bien la teoría nos dice que hay que empezar a trabajar paulatinamente, ¿no? Y una de las partes importantes es la cultura, o sea, una empresa o una organización no se vuelve ambidiestra porque se quiera, sino porque se prepara, ¿de acuerdo? Pero quienes forman parte de esa empresa son personas. Entonces yo te recomendaría que aunada a esta idea, también trabajara la idea del design thinking, porque de alguna manera ahora teniendo un auge tan fuerte también que este término, pues se trabajaría en esta parte, o sea, por ejemplo, hace un momento que te preguntó Johnny, ¿no? O sea, ¿qué podrías hacer con las...? Bueno, yo empezaría primero a crear una cultura. ¿Y cómo crees esa cultura? Pues en un momento dado adentrándolos en lo que nos dice el design thinking, que es todo un proceso que permite llevar desde la observación hasta la experimentación que te permite aplicar, ¿no? Entonces, en un momento dado, pues sería ahí muy interesante porque podrías decir, pues, ¿cómo te preparo primero? Voy a preparar a tu personal para lograr ser una empresa con una cultura con esas características y con la madurez suficiente como para poder después decir que tú eres una organización ambidiestra. Muchas gracias, doctora. Lo voy a tener en cuenta. Sí lo había pensado el design thinking, pero como tengo un modelo mental, en la parte de exploración lo quería poner como una de las herramientas que la empresa puede hacer para hacer intraemprendimiento cuando quiera hacer alguna nueva idea de negocio, pero pues esa opción yo creo que también
no la había considerado y me parece muy acertada. Perdón, no necesariamente tenga que ver con el emprendimiento, lo que sí tiene que ver directamente es con la innovación. Y atrás de la innovación está la parte de la creatividad. Entonces, si tú quieres lograr realmente llegar, o sea, que la empresa llegue a ser una empresa ambidiestra, se requiere crear cultura. Y la cultura, pues, es el elemento humano, ¿no? Así es. Gracias, doctora. Es una de las brechas que tiene, sí. Ok, estos pasos deben tener que ver, supongo, con los obstáculos que encuentran algunas de las organizaciones a la hora de querer volverse ambidiestras. Puede ser. Puede ser. Sea parte de la brecha. Uno de los casos que manejo en mis cursos es el de una organización que hace un esfuerzo estratégico y se da cuenta de que su core business se va a terminar pronto. Y toma la decisión, que es una decisión para la cual se requiere mucho valor en términos de, no me refiero al valor que se añade al cliente, sino mucho valor, coraje, ¿no? En relación a, tengo que matar mi core business para volverme de otra manera. Creo que por ahí pudiera ir el asunto, ¿no? Digo, los ejemplos que manejaste en relación a manejar emprendimientos completamente diferentes de la organización, bueno, pues esos quedan fuera de esto, de lo que estoy diciendo. Pero tal vez esta parte de tener que ir abandonando tu core business, que aunque en este momento sea rentable y sigas trabajando sobre la eficiencia operativa, te des cuenta que vas a tener que cambiar o que migrar hacia ese otro lado, cuesta mucho trabajo. Me parece que esa es una de las cuestiones. La otra, esto que acaba de decir Johnny me parece muy interesante en términos de que las empresas, micro, pequeñas, medianas, grandes, se tienen que dar cuenta que tienen que invertir en innovación. Sin esa inversión, decíamos que no, las cosas no ocurren porque sí, ¿no? Ocurren porque alguien toma una decisión, lo lleva a la acción y entonces es cuando ocurren las cosas, y eso sí tenemos el liderazgo adecuado. Y no ocurren de la noche a la mañana, ocurren en el largo plazo. Entonces, esta parte del ver qué hacer, qué decisiones se tienen que tomar, pues me parece que es importante dedicar recursos, tiempo, dinero y esfuerzo a lograr esta ambidestreza en las organizaciones. Por ahí puede tener otras brechas en el conocimiento que pudieras explorar como parte de tu trabajo, que me parece que por otro lado aportaría muchísimo a la estrategia de negocios de donde tú decidas explorar. Muchísimas gracias, felicidades. Ok, muchas gracias, doctor. Sí, realmente solamente expuse una de las brechas, pero pues también la brecha que hay en el tema es que solamente se ha aplicado en el sector manufacturero. Hay una gran oportunidad en el sector de los servicios. Yo voy a trabajar con el sector hotelero, porque esa es la idea de poderlo aplicar ahí. Otra también brecha que se encontró es que el término solamente se asocia a innovaciones tecnológicas, cuando pueden ser también aprovechados en otros campos del conocimiento. Entonces, sí es un tema que a mí me gusta mucho, se puede explorar mucho más, incluso el tema da la oportunidad de explotarlo y explorar, no llegando al punto de que las empresas maten su core business, porque la idea de la teoría no es esa. La teoría dice que hay que mejorar siempre el core business y mantenerlo, pero también buscar nuevas soluciones de negocio. Pero yo creo que, como lo dije en algún momento y también lo dice un autor, los negocios actuales de algunas empresas con el tiempo van a cambiar. Y si se mantienen no van a generar la misma utilidad o beneficio económico. Entonces por eso la empresa se ve en la necesidad de buscar esas nuevas soluciones de negocio, que es lo que se puede hacer a través de las organizaciones ambidiestras. También saludos desde Baja California. Y gracias. Hacen pregunta de, ¿existe algún tipo de organización donde no sea posible
o no sea algo realmente aplicable, este tema de enfoque estratégico ambidiestro, o es algo que ves casi universalmente aplicable? Ok, muy buena pregunta. Bueno, he tenido la oportunidad de leer diversos estudios. Estuve viendo un estudio en un restaurante en Brasil. Ok, una disculpa. Estuve leyendo un estudio sobre un restaurante en Brasil y ellos lo hicieron muy bien. O sea, ellos dentro del caso estudio pues indicaron los pasos que tuvieron que hacer para poder diferenciarse no solamente de la competencia, porque es un sector muy competitivo, sino que también cómo poder hacer esa parte ambidistresa. También lo vi aplicado en el sector, incluso Federic, que decía, él sacó sus 5 pasos de unas empresas que se dedicaban a ofrecer el servicio de renta de casa a personas de la tercera edad. Estuve leyendo un caso de otra empresa a nivel tecnológico donde hacían proyectos de New Ventures, cómo los podían vincular con otras organizaciones. Es decir, hay evidencia empírica de que se puede aplicar en diferentes organizaciones. El problema no es que se puede aplicar o no en diferentes empresas, el problema es cómo yo encuentro ese balance entre explotar y explorar, es decir, cómo yo decido cómo invertir mis recursos entre una actividad y la otra y que eso no repercuta en que voy a dejar mi core business y me voy a dedicar a otra cosa. Ahí está la brecha, porque pues como es un tema que tiene muchos subtemas administrativos, pues son casi que transversales en todas las empresas, pero aquí la brecha es cómo yo consigo ser ambidiestro, explotar y explorar al mismo tiempo. Sí, de hecho, hay ejemplos como Elon Musk y sus muy diversos tipos de negocios en los que ha invertido. Ha llegado a recibir mucha crítica en el mundo inversionista porque parece que no sabe enfocarse, ¿no? O sea, no acaba de consolidar una empresa antes de que está lanzando otra y comprando otra y lanzando otra y comprando otra. Pero eso le ha permitido a él iterar muchísimo en el tema de la innovación y le ha permitido avanzar en 10 años lo que a veces gobiernos han tardado 50, ¿no? O empresas más grandes. Sin embargo, no todos tienen los recursos que tiene alguien como Elon, y yo creo que cada vez que vemos un tema de modelos, que es algo que hablamos mucho en clase, los modelos nos deben de dar los límites extremos de la realidad, ¿no? Simplemente saber que un modelo no es perfecto, un modelo no me puede explicar todo, pero un modelo sí me puede dar los límites. Yo consideraría a alguien como Elon un límite superior del tema de explorar versus explotar, ¿no? Y hay otras empresas que podríamos ver entonces en el otro límite que jamás han cambiado su modelo de negocios y jamás han innovado más que quizá tantito cambiarle la recetita a lo que estás haciendo. Y creo que esa es también la utilidad de muchas de estas cosas. Es más bien entender que lo que nos estás describiendo es un modelo y ese modelo puede llegar a sus diferentes límites y la destreza del equipo directivo de una empresa y de todos sus empleados va a ser cómo entender dónde caben en el espectro de ese modelo para poder optimizar entonces resultados. Así es. Pues muchas felicidades. Tengo una pregunta. Sí. Ya por último, bueno, es un tema muy amplio y me parece ideal para las empresas y administrativamente es muy bueno. Digamos, mi pregunta es, ¿qué tanta relación tiene con la sostenibilidad del medio ambiente el involucrar esta exploración? Porque también creo que el tema de sostenibilidad hoy en día es muy platicado, ¿no? O sea, está muy presente. Y creo que, ¿qué relación tiene con tu tema? Ok, realmente en la revisión de literatura que llevo hasta el momento no hay ningún parámetro que lo relacione con la sostenibilidad. O sea, realmente no voy a decir no, que sí tiene que ver cuando la teoría no lo está teniendo en cuenta. Pero yo creo que ya tiene mucho que ver de la manera interna de la empresa cómo quiere ser vista, no la estrategia que la empresa quiere implementar. Si la empresa a lo mejor en buscar esa exploración de nuevas unidades de negocio incluye la parte de sostenibilidad, pues habrá personas que
que están en pro de eso y les encanta y les llega, pero también en la parte de explotación, si quieren mejorar su core business actual, le quieren incluir la parte de sostenibilidad, perfecto. O sea, la teoría no dice nada de eso, pero creo que tiene que ver más con la estrategia que tiene la empresa. No sé si eso responde la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Un pequeño reconocimiento de tu participación aquí con nosotros en otra. Muy bien. Te deseamos mucha suerte en el doctorado. Muchísimas gracias. Que estas oportunidades te sirvan para salir y hacer esa. Claro que sí, sí ayuda mucho. Gracias. Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo, UPA.